¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, doctor. Sí se escucha. Hola. ¿Me escuchan? Hola, doctor. Sí se escucha. Ok, creo que sí me escuchan, pero no los puedo escuchar yo a ustedes. Ok, por alguna razón no los puedo escuchar, pero si me escuchan, entonces creo que podemos empezar. Entonces cualquier consulta, por favor, por el chat me la hacen saber, ¿ya? Porque no los puedo escuchar. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a realizar dos temas, ¿ya? Porque se ha programado eh, solamente el tema de malaria, pero en realidad me dan después tres temas para hacerlo en una sola clase y va a ser más difícil. Entonces vamos a avanzar el tema de anthrax y el tema de malaria en esta clase para poder ir ganando tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar por este tema, es el anthrax, ¿no? Es también una de las enfermedades históricas, se describe como una de las quinta plaga, o una de las 5 plagas de Egipto, o la quinta plaga en realidad, ¿no? Sin embargo, obviamente este es un dato que podría ser incluso anecdótico, porque en ese momento no había forma de, digamos, establecer el vínculo etiológico de estas enfermedades, ¿no? Eh, es uno de los primeros que se demostró que producían enfermedad y confirmó el postulado de Koch, ¿no? Eh, Pasteur fue uno de los primeros que intentó una vacuna para el anthrax y a lo largo del tiempo se han ido dando algunas epidemias, ¿no? En diferentes sitios y algunas de ellas tuvieron una forma de contagio de la forma inhalada, ¿no? En cuyo caso puede ser mortal, ¿no? Puede ser casos bastante graves, ¿no? Cuando se adquiere de forma inhalada, como vamos a ver. Entonces, este es producido por el Bacillus anthracis, ¿no? Ocurren por estas endosporas del Bacillus anthracis, ¿no? Que entran en el organismo. Entonces, la forma infectante van a ser las endosporas de este Bacillus. Son resistentes al fuego, a la luz ultravioleta, a desinfectantes, ¿no? Y pueden estar latentes, ¿no? Por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Y eso lo hace especialmente, digamos, un punto, digamos, de estudios, porque tiene un potencial de convertirse en una arma biológica, ¿no? Entonces, por eso también el interés del estudio del anthrax o el interés, de repente, de algunas entidades por el potencial de convertirse en un arma biológica, ¿no? En general, esto es considerado una zoonosis porque debe haber un contacto estrecho con animales domésticos, ¿no? Usualmente, y puede ser también algunos salvajes, ¿no? Donde las vacas, ovejas, cabras suelen ser los más frecuentemente afectados, pero otros herbívoros y antílopes también lo pueden tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede adquirir? La exposición directa de la piel lesionada, ¿no? Con secreciones de estos animales, ¿no? Puede ser su piel, lana, pelos, porque estas esporas pueden estar en cualquiera de estos sitios. La ingestión de carne cruda o mal cocida de estos animales que pueden estar infectados también puede ser fuente. Y la inhalación de esporas aerosolizadas, ¿no? Que como les había dicho es una forma bastante agresiva y que tiene ese potencial de convertirse incluso en un arma biológica, ¿no? Entonces es considerado un bacilo gram positivo, aunque normalmente no se tiñe de manera habitual, es catalasa positivo, o sea, tiene ciertas características que comparte con los estafilococos en ese sentido,
especialmente el Staphylococcus aureus, y de hecho tienen ciertas características similares en algunos casos, en algunos tipos de infecciones de piel. Su endospora suele ser central, si pueden ver en el gráfico, ese pequeño redondito que ven al centro es su endospora, de manera que cuando cuando está en un entorno fuera de un entorno vegetativo, es un entorno donde le ofrezca buenas características, ¿no? O un medio para poder reproducirse, el bacillus se hace bastante pequeño y solo queda la endospora prácticamente, ¿no? Es aerobio estricto, puede crecer como streptobacilos, ¿no? Como cadenas, ¿no? Cadenas largas, normalmente no tienen flagelos, no causan hemólisis, eso lo diferencia de manera importante con algunos estreptococos o estafilococos, y la característica de permanecer sensible a la penicilina es otra de sus, digamos, de sus particularidades, ¿no? A pesar de todo digamos, el fenómeno de resistencia antibiótica que habíamos comentado, ese es uno de los pocos que mantiene esa sensibilidad todavía a la penicilina y de hecho sigue siendo uno de los tratamientos en estos casos. Puede crecer bien en medios comunes, ¿no? Las esporas pueden resistir la ebullición, incluso por 10 minutos, ¿no? Más tiempo sí podría ser eliminado. Incluso el autoclave a 120 grados, un horno a 160 pueden permanecer, digamos, viables todavía estas esporas, ¿no? Así que eso también le da cierta particularidad, no ser resistente a condiciones bastante extremas, ¿no? Un pH extremo igual entre 2 a 10, es un amplio pH, igual temperaturas bastante altas pueden soportar. Entonces, eso también lo hace bastante versátil para poder soportar esos extremos, ¿no? Entonces, haciendo un análisis filogenético, digamos que probablemente las cepas de Anthrax, tanto de tipo A o B, tienen un ancestro filogenético común que probablemente haya venido del África, ¿no? Ha venido de Dakar, digamos, ha tenido que venir de esta fuente y probablemente ha viajado en el hombre o junto al hombre y la migración de algunos otros herbívoros hacia otras latitudes, ¿no? Entonces, digamos, el reservorio importante, a pesar de ser considerado una zoonosis, suele ser el suelo porque las esporas, ¿no? Pueden permanecer viables en estas condiciones y hemos visto que incluso pueden soportar condiciones extremas, así que a pesar de que es una zoonosis, el suelo, digamos, es el reservorio importante, ¿no? Obviamente el suelo cercano a donde están estos animales, y por lo tanto ahí van a existir una cantidad importante de esporas, ¿no? Que tienen su capacidad infectante durante algún tiempo incluso, ¿no? Entonces, puede ser reportado en algunas zonas agrícolas con inadecuada producción de control de Anthrax, es decir, donde se crean, digamos, animales donde no hay el adecuado control sanitario, digamos. Como ya mencionamos, es un potencial arma biológica, ¿no? Incluso hay estimaciones que se pueden hacer sobre el potencial que puede tener, digamos, el Bacillus anthracis, ¿no? Por eso es un arma, digamos, un bacilo que está en constante estudio, ¿no? Para poder buscar, digamos, formas de combatir este tipo de infecciones en el caso se pueda volver un arma biológica, ¿no? Los grupos de riesgo obviamente van a estar identificados básicamente por algunas zonas geográficas, hay una alta prevalencia en el sur de Europa, en América las zonas ganaderas existe, ¿no? El ambiente rural suele ser la forma más importante, las personas, digamos, sobre todo los hombres que trabajan en ganadería suelen ser, ¿no? Por lo tanto, los que trabajan directamente con animales suelen ser el grupo particular de riesgo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, este es simplemente un gráfico para más o menos esquematizar cómo es que ocurre esto. Las esporas
van a ingresar, pueden ser por vía respiratoria, a través de mucosas o de laceraciones en la piel, ¿no? Es decir, sobre piel intacta no ingresa, tiene que haber una apertura de esta, una ruptura de la protección que da la piel, y pueden entrar y empezar a multiplicarse en un sitio de inoculación. Pueden estos luego proliferar, ¿no? A generar una forma cutánea, faríngea o gastrointestinal, dependiendo de la forma como se ha adquirido, y de estos van a generar normalmente endosporas que van a pasar hacia otros hospederos, y estos van a dar los cuadros clínicos de anthrax, como vamos a ver, básicamente cutáneas, formas cutáneas o inhaladas, las que normalmente suelen ser las principales formas de presentación. Entonces, una de las principales características de casi todos los patógenos, y en especial también del anthrax, es que puede evadir el sistema inmune para evitar la fagocitosis, ¿no? Es decir, una de las características comunes, y esto es digamos, un común denominador de todos los que son patógenos, es la capacidad de sobrevivir en el interior de las células sin ser destruidas por sus vacuolas o sus lisosomas, ¿no? En este caso, su cápsula antifagocítica permite eso, y produce tres proteínas importantes, ¿no? Que es el antígeno protector, el PA, el factor letal, que se llama el LF, y el factor edematoso. Esos tres antígenos, digamos, son importantes, y la conjunción de pares, en este caso, por ejemplo, el antígeno protector más el factor letal, configuran la toxina letal, ¿no? Mientras que el antígeno protector más el factor edematoso configuran la toxina edematosa, ¿no? Vamos a ver el papel que desempeñan estas toxinas, ¿no? En la patogenia digamos, del anthrax más adelante, pero es importante entender de dónde vienen, ¿no? Esta toxina letal, de la conjunción de estos dos antígenos o proteínas, y la toxina edematosa igual de estos dos antígenos o proteínas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, normalmente hay tres formas principales, digamos, por donde puede ingresar. Algunos hablan solamente de dos, pero podrían ser hasta tres. Cutánea principalmente, que es la forma más frecuente, la intestinal, que se da más frecuentemente en animales, pero también podría darse en el hombre, y la pulmonar, que es la más grave, ¿no? Entonces, de cualquiera de esas formas, cuando ingresa el anthrax, va a ser fagocitado por el macrófago. Entonces ya dijimos que va a sobrevivir en el interior del macrófago sin ser destruido, van a empezar a replicarse y van a empezar a generar su cápsula protectora, que le permite evadir digamos, la lisis en el macrófago, y generar sus toxinas, ¿no? Las toxinas que, como habíamos dicho, van a permitir posteriormente formar estos factores, la toxina letal, la toxina edematosa, que van a desencadenar, digamos, esta forma de presentación, ¿no? Con una forma séptica, como vamos a ver, una forma digamos, una tormenta de citoquinas, un proceso inflamatorio descontrolado, pueden generar a nivel pulmonar también un edema de pulmón, que puede ser causa importante de muerte, todo en las formas inhaladas, y en algunas formas pueden generar meningitis también como parte del desarrollo de un proceso séptico con importante mortalidad. No, si bien es cierto, de cualquiera de las formas que ingrese puede evolucionar alguna de estas, es más frecuente que la forma pulmonar rápidamente genere este edema agudo de pulmón y lo pueda matar. Es cierto que puede ir también hacia una forma séptica y con compromiso del sistema nervioso central, puede ser causa de muerte, y en otros casos es más frecuente que, sobre todo cuando es cutánea, el cuadro sea mucho más larvado y evolucione un tiempo en piel antes de desencadenar un proceso, digamos, más grave en la historia natural. Entonces, cuando ocurre en piel, entonces nos da tiempo, digamos, para identificarlo tempranamente y tratarlo antes de que evolucione a formas graves. En cambio, cuando ingresa por vía pulmonar, el cuadro puede ser tórpido y de evolución mucho más rápida, ¿no? Entonces, el antígeno encapsulado ya dijimos que le permite evitar la fagocitosis, ¿no? El antígeno polisacárido, digamos,
solamente algunas características de termoprecipitación, es decir, le permiten sobrevivir a ciertas temperaturas, pero las exotoxinas son, digamos, las más importantes, las que van a generar esa toxina edematosa y toxina mortal o letal normalmente, mientras que, por ejemplo, el factor edematoso y el factor letal, por ejemplo, van a disminuir la fagocitosis en polimorfos nucleares. Entonces, estas exotoxinas son muy importantes en la virulencia del anthrax, ¿no? Y la espora que ya dijimos es la que le permite ser la forma infectante, la que va a sobrevivir en condiciones extremas. Entonces, entendiendo un poco la patogenia, vamos a ver las formas clínicas, básicamente la cutánea y la son más importantes, y la gastrointestinal queda como una parte intermedia entre ambas. En el caso de la forma cutánea, estos van a ingresar por los macrófagos normalmente, o los mononucleares, y van a generar normalmente las lesiones en miembros, en extremidades, sobre todo miembros superiores, cabeza, cara, ¿no? Periodo de incubación puede ser 2 a 5 días, se va a generar primero una pápula eritematosa, una pápula rojiza, ¿no? Indolora inicialmente, y luego se hace pruriginosa, vesicular, aunque a veces no tiene esa vesícula, suele ser solo una pápula eritematosa normalmente, pruriginosa, y que luego evoluciona a necrosis, dejando una escara negra. Esa es la evolución importante. Entonces, una zona eritematosa, pruriginosa, a veces vesicular, y que luego evoluciona a necrosis. Suele ser pequeña, ¿no? Y esa es la diferencia importante con la mordedura de araña. Por ejemplo, la mordedura de araña también tiene esta evolución, pero recuerden que la mordedura de araña es progresiva y va generando, digamos, una lesión cada vez más grande, ¿no? En cambio, en el caso del carbunco suele ser una lesión pequeña que va evolucionando solamente en el sitio, ¿no? Entonces no suele tener esa expansión que tiene la mordedura del oxoceles, por ejemplo, ¿no? Y esto a su evolución natural, y como pasado algunos días, puede evolucionar obviamente a repercusión sistémica, ¿no? Con fiebre, náuseas, vómitos o falla renal, ¿no? En el tiempo en el cual está la pequeña pápula eritematosa hasta que evoluciona a escara, normalmente suele haber un malestar general, fiebre poco elevada, por lo cual muchas veces puede pasar inaparente, ¿no? Inicialmente, ¿no? Entonces, es frecuente en los trabajadores, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo, que tienen esas pequeñas lesiones que a veces no son inaparentes inicialmente, ¿no? Esto representa casi el 95% de casos, suele ingresar por alguna lesión previa, puede haber aumento de los ganglios regionales, o sea, cuando en su evolución, la extremidad afectada, suelen ser los ganglios estar inflamados, y la mortalidad en general, o más o menos llegan 15 al 20%. Aquí pueden ver la evolución normalmente, ¿no? La pequeña lesión eritematosa, pruriginosa, luego que se hace como sobrelevado, algunas veces vesículas, luego va evolucionando a una lesión necrótica, y luego ya se extiende a todo el eritematoso, pero normalmente no da la característica de placa libeloide ni la expansión que suele tener, como decíamos, la mordedura de araña, ¿no? Los estafilococos pueden dar lesiones bastante parecidas en algunos casos, aunque solamente aquellos que producen algunos tipos de toxinas, ¿no? No todos los estafilococos lo dan de esa forma. Cuando esto progresa en la historia natural, o cuando hay algún compromiso, digamos, repetitivo, el paciente tiene algún grado de inmunocompromiso, las lesiones pueden ser mucho más grandes, ¿no? Comprometiendo mucho más la extremidad, ¿no? Sobre todo cuando ya está evolucionando de una forma septicémica. En otros casos puede aparecer en rostro, aunque es menos habitual, se ve más en niños porque se puede coger rápidamente la cara o el rostro con las manos contaminadas, ¿no? Entonces, como les decía, el anthrax estafilocócico puede tener ciertas características parecidas, ¿no? Sobre todo en las formas vesiculares, ¿no? El anthrax estafilocócico puede tener esas lesiones vesiculares, ¿no? Rápidamente progresivas. En este caso, en el caso del estafilococo, normalmente no se da en este grupo
particular de riesgo, ¿no? Puede aparecer en otro tipo de personas. Es cierto que se ha descrito también más en las formas, algunas formas tropicales de los estafilococos, es decir, los estafilococos que afectan más a las personas en zonas como de la selva, ¿no? Iquitos, Pucallpa, donde también tiene el estafilococo la tendencia a hacer una miositis, ¿no? Se ingresan al interior de la piel hasta el músculo y lo inflaman. En ese contexto pueden parecerse en algunos casos al anthrax, ¿no? La difteria cutánea, que casi no se ve, es bastante raro, pero podría tener cierta evolución a necrosis también. La tularemia, que es un caso que no lo vamos a ver digamos, en nuestro entorno cercano. La peste bubónica puede tener ciertas características, aunque los bubones son mucho más grandes en el caso de la peste. La esporotricosis más en brazos, pero el factor epidemiológico acá suele ser normalmente el contacto con zonas endémicas o personas que trabajan con rosas, ¿no? El cultivo de rosas, normalmente las personas cuando trabajan se laceran mucho los antebrazos, ¿no? Cuando están trabajando con este tipo de flores, y el Sporotrix puede estar ahí, ¿no? Recuerden que el Sporotrix es un tipo de micosis de implantación, así que las lesiones suelen aparecer más en los antebrazos, ¿no? Esa es la característica de los Sporotrix. También puede dar necróticas, pero es mucho más raro, ¿no? El oxocelismo que ya dijimos podría dar, pero es mucho más grande. El ofidismo también, pero normalmente el antecedente de la mordedura de serpiente obviamente nos va a orientar, ¿no? La vasculitis también, pero obviamente tiene otras particularidades la vasculitis, ¿no? En personas que tienen algunos otros tipos de compromiso, ¿no? Aparte de una repercusión sistémica, etcétera, ¿no? Y el chancroides sí ocurre en la zona inguinal, ¿no? Podría tener también esa evolución. En el caso de la forma gastrointestinal, el periodo de incubación más o menos es de 4 a 7 días. Inicialmente va a haber síntomas generales, fiebre, náuseas, vómitos o diarrea. Luego evoluciona una adenitis mesentérica hemorrágica, ¿no? Siempre van hacia los ganglios linfáticos y ahí van a empezar a proliferar dentro de los macrófagos. Y esto puede generar dolor abdominal, ¿no? Y eventualmente, cuando estas adenopatías son bastante grandes o comprometen parte de la pared del intestino, puede haber hemorragias digestivas, ¿no? Una temesis o melena o hematoquesia, ¿no? Y en la evolución natural va a evolucionar también una forma tóxica, ¿no? Una forma de shock, ¿no? Una forma séptica, ¿no? Entonces, este es más frecuente que evolucione, ¿no? Evoluciona más rápidamente las formas sépticas que la forma cutánea, que puede evolucionar, pero es un poquito más larvada, ¿no? Está relacionada a la ingesta de carne contaminada, ¿no? Puede existir compromiso faríngeo en algunos casos, ¿no? En cuyo caso puede ser mucho más grave porque las lesiones pueden comprometer rápidamente digamos, la mecánica ventilatoria, así que eso definitivamente puede ser de cuidado, y la mortalidad se ha calculado en alrededor del 50%, ¿no? Entonces, esas lesiones cuando son faringias pueden generar esas pequeñas zonas necróticas también a ese nivel, con lo cual hay riesgo de obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Afortunadamente, esos casos no se ven con tanta frecuencia, ¿no? En otros casos van a ver la adenitis, ¿no? Asociada a los intestinos, ¿no? Va a haber entonces compresión, o sea, inicialmente va a haber unos síntomas generales, pero luego son más la sintomatología por las adenopatías que están creciendo, están comprimiendo el intestino y en esa evolución pueden erosionar el intestino y provocar náuseas, y vómitos, ¿no? Y hemorragias digestivas, ¿no? Y luego la historia natural evoluciona a sepsis. Y el carbunco inhalado es el más grave definitivamente. Empieza con una infección respiratoria inespecífica, con malestar general, fiebre, ¿no? Tos seca usualmente, y rápidamente, en 2 a 5 días, puede haber evolución a dificultad respiratoria, ¿no? Una insuficiencia respiratoria de rápida instauración por 2 mecanismos, ¿no? El edema agudo de pulmón, que puede ser fatal, rápidamente puede matar al paciente, o una mediastinitis hemorrágica, ¿no? La conjunción, digamos. En caso de la mediastinitis, recuerden, el anthrax sale de los pulmones, pasa a los ganglios, y en los ganglios los macrófagos tratan de contenerlos, y esto hace que se inflamen,
al inflamarse nuevamente, estos crecen de manera desmesurada y ese crecimiento ganglionar va a comprimir ciertas estructuras, tanto bronquiales como pulmonares, y va a contribuir a la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, vean que se ha calculado incluso es la dosis infectante, alrededor de 8.000 a 50.000 esporas, ¿no? Menos de 5 microgramos, digamos, que se podría requerir para esto. El periodo de incubación, si bien es corto normalmente, en algunos casos puede ser mucho más largo cuando la dosis infectante es más pequeña. Puede evolucionar a meningitis en algunos casos, la mortalidad puede ser bastante alta o era bastante alta antes de que exista un tratamiento, pero esto con el tratamiento ha disminuido, sin embargo sigue siendo considerable, ¿no? 45% de mortalidad sigue siendo bastante importante. Puede darse por inhalación de lana contaminada, pero eso es más raro, ¿no? Actualmente, básicamente porque se trabaja bien con los animales, se da, si se hace una adecuada crianza de estos, puede disminuir enormemente. Y ya dijimos que puede ser fatal. La primera etapa ya dijimos que es normalmente síntomas generales y luego rápidamente a distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria. ¿No? Ya dijimos que básicamente, ¿por qué se produce esto? O sea, no es por una neumonía verdadera, sino o compresión de los ganglios mediastinales o por el edema agudo de pulmón, ¿no? Los que van a generar esa insuficiencia respiratoria. Entonces, en la radiografía se podrían ver infiltrados alveolares difusos, ¿no? El mediastino ensanchado, eso es una característica importante, ¿no? Y, bueno, luego puede haber evolución rápidamente a formas meningicas también, ¿no? Una meningitis asociada, pero normalmente lo característico aquí suele ser la mediastinitis, ¿no? De rápida evolución, y los infiltrados adyacentes, ¿no? Y le dijimos que la mortalidad puede ser bastante alta, ¿no? Le dijimos esto también, el mediastino ensanchado, no olviden, es una de las características importantes en el carbunco, ¿no? Pero hay que sospecharlo sobre todo en personas que trabajen con animales que no han sido, digamos, adecuadamente tratados, las ganaderías clandestinas, etcétera, pueden tener más riesgo de esta forma, ¿no? La meningitis es una complicación más rara. De cualquier vía podría ser la cutánea, diseminación hematógena desde las formas intestinales o las formas pulmonares, casi siempre fatal, ¿no? Algunos reportes nada más con supervivencia con antitoxina y corticoides, pero lamentablemente suele ser rápido, porque para que llegue al sistema nervioso central ha tenido que provocar un gran daño antes de llegar a este, es decir, o a nivel pulmonar, o a nivel cutáneo, o a nivel gastrointestinal. Por eso suele tener alta mortalidad, porque es como un evento final, prácticamente, ¿no? O sea, ya ha generado una respuesta inflamatoria sistémica con daño del órgano por donde ha ingresado, entonces luego llega al sistema nervioso central y digamos que simplemente es como la parte final de la evolución, por eso que suele ser altamente mortal. En las necropsias han descrito esta característica, aunque claro, es mucho más raro en la actualidad, es casquete en cardenal, como que está todo lesiones hemorrágicas, ¿no? en algunas zonas cerebrales. Bueno, para el diagnóstico tendríamos que tratar de buscar los senos hemocultivos, hay bacteremia por este bicho, de hecho, y condiciones de Gram, es decir, hallar Gram positivos en hemocultivos en estos pacientes, de hecho es uno de los pocos bacilos Gram positivos que afectan al hombre. Lo podemos encontrar también por reacción en cadena de polimerasa, que también nos va a ayudar para identificarlo rápidamente. La inmunofluorescencia y la inmunohistoquímica nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico, digamos, precoz en algunos casos, ¿no? Pero no se hace de rutina, lamentablemente. El Gram nos va a ayudar en un frotis directo, pero en piel a veces, si es muy tardía y ya está todo necrótico, no lo van a encontrar. Tendría que ser una lesión temprana, ¿no? A través de ELISAs podemos buscar los anticuerpos contra las toxinas, ¿no? Pero esto obviamente
ya se da más adelante. Recuerdo que siempre cuando se producen toxinas, el bicho primero tiene que estar bien instalado para recién empezar a ver las toxinas, ¿no? Bueno, el ensanchamiento del mediastino digamos, en un cuadro respiratorio de rápida evolución, ¿no? Siempre debe estar dentro del diagnóstico diferencial el antrax, sobre todo si hay algún factor de riesgo. Entonces no olviden siempre, ¿no? Es un paciente que de repente, veterinario, un trabajador ganadero, un carnicero que trabaje en condiciones que no son las adecuadas y rápidamente evoluciona a formas de insuficiencia respiratoria y tiene digamos, un mediastino ensanchado, debemos plantear antes. De hecho, suelen ser las preguntas tipo que ponen, ¿no? Paciente que tiene un factor de riesgo y que tiene una evolución rápida a formas respiratorias, le pueden poner la placa eritematosa, luego que evoluciona a necrosis y rápidamente insuficiencia respiratoria, a veces con mediastino ensanchado, debe hacerle sospechar antrax, ¿no? Entonces, obviamente habrá que ver otros diagnósticos diferenciales, pero digamos de los que se parecen más a esta mediastinitis, yo diría histoplasma. En las formas crónicas sí dan también adenopatías, ¿no? Esas adenopatías que crecen y comprimen los bronquios o los pulmones se va más en histoplasma, o coccidioidomicosis también, ¿no? En cambio, las neumonías virales van a comportarse como tal, como digamos, un infiltrado inflamatorio en los parénquimas, ¿no? Que no se ve usualmente en el anthrax, ¿no? Igual en caso de micoplasma, legionela, no es tanto esta compresión mediastínica, ¿no? Este ensanchamiento que sí lo podemos ver en histoplasma o coccidioidomicosis. Entonces, para el tratamiento se puede utilizar profilaxis post-exposición con penicilina oral. Bueno, de hecho, ya casi no producen penicilina oral, pero se puede usar amoxicilina como una buena alternativa. Doxiciclina o ciprofloxacina son también buenas alternativas y vacunación en caso se disponga, ¿no? En el caso de tratamiento, los antibióticos hay que recordar que son básicamente efectivos contra las formas germinativas, es decir, matan a las formas que están en reproducción, pero no a las esporas, ¿no? El antimicrobiano no mata la espora. Por eso es que no se puede eliminar completamente la infección, porque estas formas que están latentes y que ya sabemos pueden subsistir mucho en condiciones incluso extremas, ¿no? Van a ser eliminados por los antimicrobianos. Entonces se le puede dar ciprofloxacino, 500 2 veces al día, doxiciclina 100 igual cada 12, la penicilina 7.5 miligramos por kilogramo 4 veces al día, o amoxicilina 500 3 veces al día, ¿no? Eso normalmente en las formas leves resulta bastante bien. El problema es que cuando ya diagnosticamos un antrax a nivel pulmonar, ¿no? Y ya se ha desencadenado toda la respuesta inflamatoria, entonces por más que mates al bicho, las toxinas van a desencadenar ya el problema, o ya lo han disparado, digamos, entonces ahí va la mortalidad. Si le damos un tratamiento temprano y matamos al antrax, podemos controlar la infección. El problema es que el diagnóstico tardío hace que aunque identifiques al bicho y le des tratamiento y lo mates, estos ya han generado las toxinas que van a generar el cuadro posterior, ¿no? Entonces ahí la mortalidad que tiene, ¿no? Respecto a la profilaxis, existe una vacuna de filtrado de cultivos de Bacillus anthracis, se puede dar por inyección subcutánea a las 0 a 2 y 4 semanas o a los 6, 12 y 18 meses, ¿no? El problema es que esto requiere refuerzos porque normalmente no se generan anticuerpos, digamos, en importante magnitud, hay que estar haciendo estos refuerzos. Obviamente hay que tener cuidado en los que hayan tenido una hipersensibilidad a dosis previa, ¿no? O que han tenido antrax previo. Y si bien hay buena seroconversión, esta, por ejemplo, no es una vacuna que está recomendada de rutina para todos, ¿no? Debido a que suele ser más trabajada en grupos de riesgo, solo se recomienda en algunos casos en particular, ¿no? No se recomienda para todos. La FDA aprueba esta vacuna, ¿no? El AVA, Anthrax Vaccine Absorbed, el AVA simplemente,
que confiere alrededor de un 92 a un 95% de protección contra formas cutáneas e inhalatorias, ¿no? Entonces, ellos, digamos, han producido esta vacuna y la tienen guardadita ahí para los casos de las formas inhalatorias, es decir, básicamente para el cuidado de las formas contra el terrorismo, digamos, ¿no? ¿En quiénes podría estar recomendada la vacuna? En trabajadores relacionados a la producción de bacilos de antracis, porque a los que estudian este Bacillus anthracis tienen que tener mucho cuidado, es un laboratorio de bioseguridad tipo 4, ¿no? Porque manipular las esporas pueden inhalarlas y puede ser peligroso para ellos, entonces ellos deberían recibir vacunas, veterinarios en riesgo y militares. De hecho, mucha de la investigación que se ha hecho sobre muchas enfermedades infecciosas, de hecho, se ha hecho gracias al apoyo del NAMRO, ¿no? Para que tengan una idea, el NAMRO es un grupo de investigación de los marines de los Estados Unidos y tiene sedes en el Perú. Hay una sede en Iquitos y hay otra sede en el Hospital Naval. Es un convenio medio raro porque es como que el Perú le da una cierta jurisprudencia a los marines de los Estados Unidos en estas zonas donde tienen tecnología de punta definitivamente, investigan todo lo que tenga que ver con enfermedades infecciosas. O sea, pero ¿por qué lo hacen? Es interesante por qué lo hacen. Ellos dicen que tienen que estar protegidos para que en cualquier momento sus militares o sus marines, ¿no? Si tuvieran que tener que hacer alguna incursión, si tuvieran que tener que movilizarse a algunas zonas endémicas, sepan cómo protegerlos. Miren, esa es su visión, ¿no? Para eso investigan, o sea, invierten un montón de dinero para investigar. De hecho, gracias a ellos han desarrollado vacuna contra la leptospira, ha avanzado sobre esta vacuna contra el antras, pero básicamente para cuidarlos a ellos, ¿no? Eh, lo que podemos hacer más a la mano, porque esta vacuna no la tenemos de rutina, es trabajar en la vacunación, sí, en el ganado, ¿no? Con programas de vacunación, detección de casos rápidamente, con el hecho de que se puedan cremar estos animales que están infectados, es decir, para nada tienen que utilizarse en ninguno de sus productos, se puede disminuir importante estos casos, ¿no? De hecho, no se reportan casos de antrax hace mucho tiempo en nuestro país, porque se está trabajando mucho en esto, ¿no? Es decir, básicamente vacunar a los animales y para nada consumir alguno de sus productos, ¿no? De hecho, que no se debe tener contacto con estos animales que no fueron adecuadamente inspeccionados antes de matarlos. No se debe comer productos animales que mueren súbitamente, uno puede saber si tienen o no. La vacunación, entonces, en estos animales sí es importante. No, en el caso de las vacunas para los animales es relativamente más fácil porque incluso laboratorios locales lo pueden hacer, ¿no? De hecho, el Perú es uno, ha sido durante algún tiempo un importante productor de vacunas para animales, ¿no? De hecho que se ha producido bastante, entonces eso es, digamos, relativamente más fácil de producir. En el caso de la vacuna para humanos, obviamente, los comités de éticas y todos los principios de buenas prácticas clínicas hacen que no se pueda hacer, pues, de esa forma, ¿no? Entonces, por más que algunos digan que el Perú ha sido un importante productor de vacunas para animales durante mucho tiempo, eso no da pie a que, por ejemplo, se puedan crear vacunas para humanos. No digo que no lo puedan hacer, digo que no se tiene la tecnología para poder producirlo en masa o hacer los ensayos clínicos para probar su utilidad en humanos. ¿Ok? Entonces hay que reportar los casos, quemar los animales infectados para evitar que pueda seguir proliferándose, ¿no? Eso sería todo con respecto al anthrax. No sé si tendrán alguna pregunta hasta ahí. Los leo por el chat porque no los puedo escuchar lamentablemente. No sé qué pasa con con el audio. Mira, gracias.
Ya, entonces si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar por el chat, porque como les digo, no sé por qué razón no los puedo ver, no los puedo escuchar. Ya, pero ustedes sí están escuchando, ¿cierto? Ya, excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con malaria, ¿ya? Y esta es toda una enfermedad, digamos, una enfermedad tipo también en infectología, ¿no? De hecho, hay gente especialista solo en malaria, no malariólogos, definitivamente, porque esta es una de las enfermedades infecciosas que nos ha acompañado toda la vida prácticamente, y, y definitivamente se sigue en la lucha constante contra esta infección que todavía no logramos controlar completamente, ¿no? En algún momento fue la enfermedad infecciosa que más mató en el mundo, sigue siendo muy importante en algunas zonas, ¿no? Así que es un tema pendiente de controlar, ¿no? Controlar en el mundo. Es una parasitosis febril aguda ocasionada por parásitos pertenecientes al género Plasmodium. Se transmite fundamentalmente por la picadura de este mosquito Anopheles, ¿no? El hembra, ¿no? La Anopheles hembra es normalmente la que es hematófaga, ¿no? Vive de chupar sangre. El macho no, el macho vive de comer frutas, es vegetariano, digamos. Solo la hembra es hematófaga. Vivas y falciparum son los más comunes, son los más diseminados en el mundo y de hecho son los que tienen mayor impacto. Vivas por la morbilidad, por la gran cantidad de casos que produce cada año, y falciparum por la mortalidad asociada a esta, ¿no? Es una enfermedad potencialmente eliminable, sí, porque el único reservorio importante es el hombre. Se han encontrado en algunos grandes primates, pero no parece ser epidemiológicamente importante, eso de manera que, en teoría por lo menos, cuando una enfermedad infecciosa es propia de un solo hospedero, puede ser eliminada. ¿Vale? Entonces, digamos, como introducción podríamos ver de dónde proviene esta palabra, ¿no? Malaria. Algunos lo han traducido, lo han encontrado similitud con el italiano de mala aria o mal aire, ¿no? Y del paludismo, palus, que se relaciona a pantano, ¿no? Porque lo relacionaban con un mal aire en estos pantanos, más o menos, una cosa así, ¿no? Eh, y de hecho hay curas ancestrales, unas curas reportadas como el de los nativos que empleaban corteza de quinina para tratar estas fiebres, ¿no? De hecho, las personas que viajaban a estas zonas tropicales, a los pantanos, empezaban a tener fiebre y los curanderos le daban quinina, ¿no? Y con eso trataban estas fiebres, ¿no? Le llaman fiebre de los pantanos, etcétera. Muchos nombres han tenido a lo largo del tiempo y los trataban de esa forma, ¿no? Eh, Posteriormente ya, ¿no? Woodward y Doingen consiguieron sintetizar la quinina para utilizarla, para tratar de buscar el principio activo. Y posteriormente Ronald Ross, ¿no? Descubrió que era transmitida por mosquitos, ¿no? Y describió, de hecho, el ciclo de vida del Plasmodium en el Anopheles, ¿no? Entonces, eso también fue un hito porque permitió entender cómo se transmitían estas infecciones, ¿no? Para muchos siempre pensaban que era por el aire, porque era digamos, un mal aire, como decían, ¿no? En los pantanos y hubo mucha resistencia a este tipo de mecanismo de patogenicidad, es decir, no se creía que los mosquitos podían ser vectores, ¿no? Y de hecho, junto con esto, fiebre amarilla, por favor, marcó otro hito en el descubrimiento de este mecanismo de transmisión, ¿no? De la cual han salido un montón de otras infecciones, como los arbovirus, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, esta es una estadística del 2019 y vean, era cada 2 minutos fallece un niño a causa de paludismo, ¿no? Sigue siendo bastante importante, sobre todo en el África subsahariana, donde falciparum causa estragos importantes, ¿no? Vean otras estadísticas, nos hablan de 219 millones de casos en 87 países y el 90% de los casos y defunciones en el África subsahariana.
¿no? En el 2017, 260.000 niños fallecieron de esta enfermedad antes de cumplir los 5 años, ¿no? Eso representa el 61% de las defunciones de enfermedad en el mundo. Es decir, la malaria en niños en el África subsahariana mata un montón, ¿no? Ese es el gran problema con malaria. Y como vamos a ver, esto es un fenómeno de adaptación que ha ocurrido en años, cientos de años probablemente, ¿no? Básicamente porque ellos tienen muy poco falciparum, pero vamos a ver por qué ocurre eso, ¿no? Esta es una gráfica, digamos, que nos permite ver la distribución de malaria y falciparum permite... un segundito, discúlpame. Ah, disculpen. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, doctor. Eh, entonces, esta es una gráfica más o menos que nos muestra cómo es la distribución. Vean, falciparum es importante, su mayor prevalencia o, digamos, afecta primordialmente al África subsahariana, ¿no? En otros casos, Vivax en algunas zonas es más importante y en otras se comparte ambos. Y Perú, por ejemplo, está en esa zona, ¿no? Tenemos ambos, Vivax y falciparum. Pero definitivamente, para nuestro contexto fuera del África, Vivax es, digamos, es más frecuente que las formas de falciparum, ¿no? Vean que en el caso de América Latina, el 48% de los casos están en Brasil, en la región andina casi el 43% representa de todos los casos y de los cuales Perú representa el 6.12% de los casos, ¿no? Entonces, si bien numéricamente o proporcionalmente no es, digamos, la cantidad de casos que se ven en otras regiones, sigue siendo importante, un problema importante en nuestra región, ¿no? Y de hecho que también la resistencia, como vamos a ver, es un problema importante en nuestros casos, y en el caso de cloroquina, por ejemplo, ¿no? La resistencia a cloroquina es importante en nuestro país también. Algunos indicadores para medir el riesgo de transmisión, sobre todo en zonas endémicas, solamente para que tengan una idea, por ejemplo, esta tasa de inoculación entomológica, que trata de calcular el número de picaduras por mosquito infectado que sufre una persona en un año, ¿no? Y vean que en el África tropical esto puede alcanzar 500 a 1000, o sea, sufre alrededor de 500 a 1000 picaduras por mosquitos infectados una persona en un año. Es decir, por eso tiene un alto riesgo de tener malaria, ¿no? Y en el extremo estarán otras zonas donde esta tasa de inoculación entomológica apenas alcanza el 0.01%, como el caso de, digamos, el Mediterráneo o el Asia Central, ¿no? Otro parámetro es el índice parasitario anal, ¿no? Que es el número de casos por 1000 habitantes año en una determinada comunidad. Vean que si este está más de 10.000, más de 10 por 1000, perdón, es un riesgo alto. Si está entre 1 a 9, riesgo mediano, y menos de 1 por 1000, un riesgo bajo, ¿no? El Perú, al igual que otros países de América, según la OPS, tiene un IPA, ¿no? Este índice parasitario anual, de 3.6. Damos entonces un riesgo mediano en la media, digamos, del país. Sin embargo, por ejemplo, regiones como San Martín o Loreto son calificados como de riesgo alto, ¿no? Con IPA de
45.1 y 10.2 respectivamente, con lo cual estarían dentro de un riesgo alto, ¿no? Y aquí también pueden ver el mapa de estos IPAs, donde de hecho definitivamente la zona pegada a Brasil es la zona que puede tener estos índices parasitarios bastante altos, ¿no? Y coincide más o menos con la zona tropical a la que pertenecen. De hecho que hay otras zonas, ¿no? Que donde también es importante la malaria, como es la costa norte para nosotros, pero el índice parasitario es mucho menor y como vamos a ver también, falciparum es mucho menos frecuente. Esta, digamos, es una gráfica, los números de casos de malaria, de hecho es una enfermedad de reporte obligatorio. Ya ven ustedes más o menos cómo es la evolución de casos. Un fenómeno bastante peculiar ocurrió con el caso del COVID, ¿no? En el caso de dengue, por ejemplo, ha disminuido un tanto, en malaria también un tanto, básicamente porque las personas no se movilizan, ¿no? No se movilizan y quedan en algunas zonas, con lo cual disminuye un poco el número de casos, ¿no? Vean ustedes que reportamos Vivax fundamentalmente, es lo más importante, falciparum en menor medida y malariae muy esporádicamente, ¿no? Tenemos malariae, pero mucho menos frecuente. Aquí también pueden ver el mapa de casos acumulados, ¿no? Casi la zona de la selva y algunas zonas de la costa norte son las más frecuentes, ¿no? Y de hecho algunas zonas como el Alto Nanay, Andoa, suelen ser zonas de alta endemicidad o casos bastante altos de malaria, ¿no? Aquí tenemos igual el mapa de Vivax. Vivax es el más importante para casi toda nuestra selva. Y falciparum, vean, hay algunas zonas también de moderada, de alto riesgo, muy alto riesgo en algunas zonas, ¿no? Pero van básicamente en las zonas más alejadas de las poblaciones, ¿no? Zonas más agrestes, zonas más inhóspitas, suelen ver más casos de falciparum en ese contexto. El vector, perdón, son las hembras hematófagas, ¿no? Miden alrededor de 10 milímetros, tienen esta postura típica en reposo, ¿no? Como mirando hacia abajo. Son atraídos por el color oscuro, ¿no? Y eso lo saben los pobladores, pues, por eso tratan de usar ropa más, más clara, ¿no? El humedad y el calor también suelen ser importantes ahí. Y la mayoría pican al anochecer a partir de las 6 de la tarde usualmente, ¿no? Hay más de 400 especies de anófeles dispersos en el mundo, 70 son capaces de transmitir malaria, y el Anopheles gambiae es el vector más importante del África subsahariana y en otras áreas endémicas, y en el Perú 40 especies de mosquitos anófeles, solo 10 especies son vectores, ¿no? El principal, el Pseudopuntipectis, ¿no? Es el vector más importante para el Perú. Sobre el vector, ¿qué podemos decir? Bueno, tiene 4 fases de evolución, pasa por huevo, larva, pupa y adulto. Las primeras 3 se dan en el agua, ¿no? Un ciclo que dura más o menos 5 a 14 días, entonces pasa de huevo a larva a pupa, ¿no? Cuando ya son adultos, las hembras adultas viven alrededor de un mes, ¿no? Aunque lo usual es que sean 2 semanas, digamos, ¿no? En todo ese periodo colocan de 50 a 200 huevos. Entonces, es importante entender en este caso que, por ejemplo, el anófeles es un mosquito que va a estar en las zonas más agrestes, eso no está en las zonas más alejadas, en las zonas lluviosas, en la montaña, como le llaman, ¿no? O sea, zonas más boscosas, ¿no? En cambio, perdón, el anófeles, ¿sí? Y en cambio la Aedes es un mosquito que suele estar más en la zona urbana, incluso periurbana, ¿no? La Aedes prefiere un agua limpia, es un mosquito que está muy adaptado, digamos, al urbe, ¿no? En cambio, el anófeles no, el anófeles sí prefiere estar en zonas más agrestes, ¿no? Entonces, esa es una primera característica. La segunda, importante en el caso de
de las larvas. Vean la disposición de la larva del Anopheles tiene esta disposición, está horizontal con la superficie del agua, porque para respirar tiene que tener parte de superficie fuera del agua, ¿no? En cambio, en el caso de la Aedes tiene un sifón respiratorio, le llaman, un pequeño aparato que le permite respirar, entonces solamente basta con que su sifón esté pegado hacia la superficie y el resto puede estar sumergido completamente. Entonces tiene esta disposición normalmente como media oblicua el Aedes. Eso es importante porque eso normalmente cuando se hacen los estudios entomológicos es lo que se busca, ¿no? La disposición de las larvas en los sitios endémicos, ¿no? Porque normalmente cuando es adulto es más difícil encontrarlo, pero cuando son larvas es más fácil encontrarlo en algunos depósitos de agua. Son los vectores en ruido. Ya dijimos que el Pseudopundipectis es uno de los más frecuentes. También está el Darlingi, el Albimanus, con las disposiciones que pueden ver aquí, ¿no? Aquí tiene otras características sobre su mes más frecuente, ¿no? Febrero a junio, pico a abril, la hora de picar normalmente siempre a partir de las 6 de la tarde usualmente. Ahora, entendiendo esto, hay muchos factores relacionados con la transmisión de malaria, ¿no? Que van desde los humanos, como la edad, ya muchos los niños son un grupo bastante susceptible, la educación, ¿no? El estado de, de educación que puedan tener o la condición que puedan tener en estas zonas tan alejadas, ¿no? Las horas de trabajo, el nivel socioeconómico, todas las medidas de protección, de vestimenta que se puedan tener en estas zonas tan alejadas, ¿no? Por el calor que hace normalmente en estas zonas tropicales, las personas suelen usar poca ropa normalmente y suelen tener los brazos descubiertos también, ¿no? Factores vectoriales, definitivamente, la presencia del vector, la asociación de los insecticidas, que también ha sido otro gran problema para controlar malaria, ¿no? La tasa de paridad que pueden tener, estos mosquitos pueden acelerar digamos, su metabolismo, el hecho de crecer frente a buenas condiciones de humedad y temperatura, ¿no? Y también tenemos otros parasitarios, ¿no? Ya sabemos que hay algunas especies que pueden ser más patógenas que otras, más fácilmente transmisibles, dependiendo de algunas condiciones, y la resistencia a fármacos, de hecho, que también es un problema. Entonces, la interacción de todos estos fenómenos generan el alto impacto que tiene la malaria en el mundo y, de hecho, que también para nosotros, ¿no? Y en este triángulo que podemos ver también hay otros factores como los servicios de salud, o sea, cómo es que podemos prestar servicio de salud adecuado en zonas tan alejadas, ¿no? Qué fármacos podemos usar, ¿no? Sistemas de vigilancia, condiciones de vivienda. Bueno, no podemos hacer nada contra la temperatura ni la precipitación en estas zonas, ¿no? El hecho también de deforestar, ¿no? Cuando se quitan los árboles, se talan los árboles, eso también hacen que los mosquitos, digamos, se vayan tengan que movilizarse y eso hace que como que los empujas hacia las zonas donde viven los humanos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con que siga habiendo tantos casos, ¿no? Bueno, entrando ya hacia lo que es el agente etiológico, ¿no? Es un esporozoario, de hecho que pertenece a esta familia de los esporozoitos y va a tener características como de toxoplasma, por ejemplo, los coccidios que también pertenecen a esta gran familia, del orden Eucocidia, familia Plasmodiae, género Plasmodium, ¿no? Tal cual es el vivax, ya dijimos que es uno de los más importantes, luego está Malaria ovale falcíparo, y finalmente el Noblesi, que es la quinta especie que puede parasitar al hombre, se ha encontrado en grandes simios o algunos monos del viejo mundo, pero ya se ha visto que puede ser patógeno para el humano, ¿no? Por el momento, afortunadamente, al igual que el Ovale, están confinados solamente a algunas zonas del África, ¿no? O al África o Asia, ¿no? Entonces, no se reportan fuera de esas zonas, afortunadamente. ¿No? Ya que tienen falciparum, vivax, ovale, malariae, ¿no? Algunas zonas
del África el ovale, el nobleza en algunas zonas de Indonesia. Algunas características de estos agentes ideológicos: vean el periodo de incubación, el falciparum 7 a 15 días, no da recaídas, como vamos a ver, esto es algo muy importante en el caso de falciparum. Vamos a ver por qué es que no da recaídas, básicamente porque no tiene himnozoitos, ¿no? Y puede vivir hasta menos de un año normalmente. Entonces, esa es su historia natural. ¿Cuánto tiempo podría persistir, digamos, el falciparum? Un año. Pero, de hecho, que este va a matar mucho antes de ese año, ¿no? El caso de Vivax, periodo de incubación un poquito más largo, 15 días, ¿no? Sí va a dar recaídas porque tiene hipnozoitos, y vamos a ver eso también, a qué se refiere, ¿no? La longevidad puede ser un poco más tiempo, y de hecho puede haber la crónica por Vivax, pero no por la persistencia de Vivax per se, ¿no? O sea, que puede persistir años, sino porque las personas en estas áreas de alta endemicidad se reinfectan muchas veces. Caso de Ovale, muy parecido, ¿no? También puede dar recaídas, muy parecido a Vivax, pero tiene menor diseminación. Y en el caso de malaria, periodo de incubación un poco más largo, y este caso sí puede dar casos de malaria crónica por la larga persistencia que tiene. A pesar de que no da himnozoitos, sí va a ser responsable de recaídas este Plasmodium. Entonces, el ciclo vital del Plasmodium va a dividirse en dos partes, básicamente algunas en el huésped y otros en el huésped definitivo, que es el Anopheles, perdón, y otro es el huésped intermedio, que es el hombre, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de huéspedes definitivos o intermediarios para los protozoos, estamos hablando de que el huésped definitivo permite la reproducción sexual del protozoo, en este caso el Anopheles hembra permite eso, por lo tanto es el huésped definitivo, mientras que el hombre solo permite la reproducción asexual, ¿no? Asexual, y se divide a su vez, o se nombra, ¿no? Como ciclo esporogónico, el que se da en lugar del Anopheles, y esquizogónico en el caso del hombre, ¿no? Y vamos a ver eso en un gráfico, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, comienza con la inoculación de los esporozoitos, que son la forma infectante. Estos esporozoitos van a pasar al torrente sanguíneo, hacen una primera parasitemia hasta llegar al hígado. En el hígado normalmente van a introducirse en el interior de las células hepáticas y van a formar el esquizonte. Estos son los esquizontes. Un esquizonte es una célula repleta de merozoitos, ¿no? Estos trofozoitos del plasmodium, se llaman merozoitos. Entonces, esto es un esquizonte. Entonces, lo que quieren hacer es formar finalmente esquizontes. Cuando este esquizonte está lleno, ya está repleto, se rompe y vacía su contenido hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, este es el primer estadio de los esquizontes hepáticos, y cuando estos se vacían hacia el torrente sanguíneo estaríamos pasando a la siguiente fase, que es de los esquizontes hemáticos. Es decir, lo mismo que ha habido acá en el hígado ocurre en el torrente sanguíneo. Estos van a salir y van a invadir los eritrocitos, y en el interior de los eritrocitos se va a formar el esquizonte, en este caso un esquizonte hemático, ¿no? Y este esquizonte hemático es el que va a finalmente romperse y puede continuar el ciclo, es decir, invadir nuevamente los eritrocitos y continuar este ciclo, ¿no? O algunos de ellos van a diferenciarse en gametocitos, ¿no? Gametos masculino y femenino. Entonces, normalmente el ciclo que tarda en formarse un esquizonte hemático va a determinar un poco la periodicidad de la fiebre, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una terciana, cuando esto ocurre en 48 horas, y al tercer día este esquizonte se rompe, ¿no? Entonces la persona tendrá 2 días que no tiene fiebre y al tercero hace fiebre, ¿no? O puede ser como una cuartana, es decir, 72 horas para desarrollarse este esquizonte y al cuarto día se rompe. Eso ocurre en malariae, ¿no? Y ese es un esquizonte, una fiebre cuartana, ¿no? Entonces, por otra parte, cuando llega a los gametocitos, ahí culmina el ciclo en el humano, porque no permite el humano, o sea, no está adaptado, digamos, estos gametos, ¿no? Estos gametocitos del plasmodium para reproducirse en el humano. Entonces necesitarán la intervención del mosquito nuevamente para que se lleve a chupar sangre, se lleve estos gametocitos, y en el interior del Anopheles va a desarrollar,
¿no? Va a fecundarse los gametocitos, va a formar un nuevo gameto, un nuevo quiste, y al final estos van a migrar hacia la glándula salival del mosquito para formar los esporozoitos, ¿no? Entonces, cuando estén ya en las glándulas salivales, en los esporozoitos, eso dura alrededor, esa maduración que se da en el anófeles alrededor de 14 días, estarán listos para inocular y ser infectantes nuevamente, y con eso continúa el ciclo, ¿no? Entonces, esa es la forma de, digamos, cómo se desarrolla el plasmodio en el hígado, perdón, en el humano en general. Pero a pesar de que todos tienen ese mismo ciclo, digamos, ¿no? Va a haber diferencias respecto a su forma de presentación. Entonces, ¿por qué hay esas diferencias en la forma de presentación? Entonces, dependerá de varios factores que han identificado, factores dependientes del hospedero, factores dependientes del parásito y algunas condiciones que se van a dar en las formas graves, ¿no? Dentro de los factores del hospedero estarán algunos factores genéticos, ¿no? Por ejemplo, se ha identificado la anemia de células falciformes, que permite o que hace más difícil que el Plasmodium falciparum ingrese a estas células. El antígeno DAFI negativo también hace muy difícil que ingrese Vivax, ¿no? Y las otras talasemias también provocan que Vivax sea menos, o sea, le hace más difícil al Vivax ingresar a los eritrocitos. Entonces, por ejemplo, este tipo de hemoglobinopatías son frecuentes encontrarlas en el África, ¿no? En los nativos africanos es bastante frecuente encontrar que son DAFI negativos, la mayoría son DAFI negativos, por lo cual tienen una inmunidad parcial, digamos, contra Vivax. Se le hace más difícil a Vivax parasitar a estos pobladores, por eso es que la prevalencia de Vivax en ellos es mucho menor, ¿no? Y otro fenómeno adaptativo que se está seleccionando en el caso de falciparum es esta anemia de células falciformes, ¿no? Hay cierta prevalencia de esta hemoglobinopatía en esos pacientes, con lo cual tienen también cierta inmunidad porque se les hace más difícil al falciparum ingresar a estos eritrocitos. Entonces, ese es un fenómeno adaptativo, por ejemplo, que puede explicar cierta diferencia en la forma como se presentan. Respecto a la inmunidad, dependerá, ¿no? de cómo se dé la respuesta, ¿no? Puede haber una predominancia de los CD8 citotóxicos o los CD4 con macrófagos activados ya en la fase eritrocitaria. Entonces, si el paciente tiene déficit de alguno de estos linfocitos en algunas condiciones, la respuesta será alterada, ¿no? Los anticuerpos no parecen tener, digamos, una importancia, digamos, clave para contener al falciparum, ¿no? Sin embargo, la producción de estos anticuerpos le va a conferir cierta inmunidad en algunos casos, pero se va más a un fenómeno de tolerancia, digamos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, viven en zonas endémicas y se parasitan muy frecuentemente de Vivax, es como que aprendieran a vivir con el parásito, ¿no? Empiezan a tener pequeñas parasitemias, pero sin clínica, ¿ya? Es decir, como que se adaptaran a la especie, o como si fuera un simbionte, ¿no? Se va comportando como un simbionte, pero eso es obviamente un fenómeno adaptativo que se da en algunas situaciones. Respecto a los factores dependientes del parásito, vemos que hay algunas sustancias tóxicas, como el GPI, que es el glicosilfosfatidilinositol, de falciparum, que parece desencadenar la respuesta inflamatoria importante en estos casos. La hemozoína, ¿no? Que es digerida de la hemoglobina, es decir, destruyen la hemoglobina, y esta hemozoína también parece ser un factor tóxico. Eso es más frecuente en falciparum, ¿no? Eso va a también permitir deformar la membrana de los eritrocitos y favorecer una glucólisis anaeróbica, ¿no? Entonces, la presencia de este GPI, de falciparum, ya por sí nos explicaría, digamos, por qué es mucho más grave, ¿no? Porque rápidamente va a deformar los eritrocitos, va a favorecer una glucólisis anaeróbica, ¿no? El daño a la vasculatura también es importante, por lo cual hay fenómenos de citoadherencia e inflamación. Eso se da más frecuente nuevamente en falciparum, ¿no? Vamos a ver que uno de los fenómenos importantes de falciparum es que se adhiere a la pared
a la microvasculatura de los vasos, ¿no? Es decir, estos eritrocitos completamente deformes se van a quedar como atrapados en la microvasculatura. Entonces funcionan como pequeños tromboémbolos, ¿no? Obstruyen un pequeño vaso y con eso evita que llegue sangre a zonas distales. Entonces se comporta como un trombo, ¿no? Es decir, obstruye la circulación de sangre y eso genera estas manifestaciones, ¿no? El roseteo es otra vez, el roseteo es como que esas células parasitadas como que se aglutinan y eso favorece los fenómenos de citoadherencia. Y esto se ve fundamentalmente en falcíparo. Puede haber casos de VIVAX que se comporten así, sí, en algunos casos, se ha visto en gestantes, en pacientes cirróticos que podrían tener ese comportamiento y explicarían por qué desarrollan formas graves. Por otra parte, obviamente, tiene que haber algunos fenómenos que eviten o que le permitan subsistir en el sistema inmune. Y tenemos a los hematíes que no expresan el HL1, por ejemplo, que evitan a los linfocitos citotóxicos, ¿no? Y la citoadherencia que evita el RES, es decir, estas rosetas, estos eritrocitos completamente deformes se quedan en la microvasculatura también por un fenómeno adaptativo, es como que se ocultaran del sistema reticuloendotelial, ¿no? Porque si estos salieran hacia la circulación general, podrían ser destruidos por el sistema reticuloendotelial, ¿no? Y de hecho en las zonas graves salen, porque ya no hay como que ya no hay sitio en la microvasculatura y empiezan a salir, porque ya no hay dónde acomodarse, digamos, y ahí es atrapado, pasa a decir, por el res, digamos, ¿no? Y otro es la carga parasitaria. La carga parasitaria también tiene que ver, como vamos a ver, falcíparo, por ejemplo, tiene predilección por irse a todos los eritrocitos, no tiene predilección por eritrocitos maduros o jóvenes, ¿no? Parasita a todos. Entonces, ahí ya tienen un factor importante para entender por qué es que puede ser más grave, ¿no? Al parasitar todos los eritrocitos, entonces es fácil entender que la carga parasitaria será mayor. En cambio, como vamos a ver, el falciparum prefiere los eritrocitos jóvenes. Entonces, al parasitar solo eritrocitos jóvenes, la carga parasitaria va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, eso obviamente también nos explica parte de la evolución, ¿no? Y bueno, la conjunción de todos estos fenómenos, junto con una respuesta inflamatoria alterada, porque eso también es muy común a muchas enfermedades sistémicas de evolución grave, que también se dan en COVID, que se dan en fenómenos de sepsis, es una respuesta inflamatoria alterada, descontrolada, ¿no? Entonces, va a ser determinado por todos estos factores patogénicos del parásito y los factores genéticos que lo predisponen o lo pueden proteger, junto a una respuesta inflamatoria descontrolada, ¿no? Eso finalmente explicará por qué la evolución grave o la forma de presentación grave en algunos casos, ¿no? Y aquí tienen un cuadro de resumen de cómo va evolucionando falciparum, digamos, ¿no? Va a causar deformación del eritrocito, va a favorecer su adherencia a esto. Con lo cual obviamente va a haber anoxia. ¿Por qué? Porque básicamente ya no hay quien transporte la hemoglobina adecuadamente, el oxígeno va a caer, lo va a hacer también más frágiles a estos eritrocitos, se van a romper con facilidad, van a favorecer anemia. Las toxinas directamente, ya hemos visto como el GPI, van a destruir la hemoglobina, van a generar hemoglobinuria, ¿no? Esto puede favorecer la necrosis tubular aguda, también favorecido por la anoxia, ¿no? La anemia también favorece parte en la anoxia, entonces esto también va a llevar a fenómenos de vasodilatación con consiguiente hipotensión. Los antígenos directamente también van a activar el complejo inmune, van a favorecer una coagulación intravascular diseminada, con lo cual van a ir a la hemorragia. Estos complejos anticuerpos, antígenos y anticuerpos van a también favorecer en algunos casos el taponamiento renal, ¿no? Con lo cual, las causas de muerte en el caso de falciparum van a ser insuficiencia renal y edema agudo del pulmón, ¿no? Básicamente edema cerebral, ¿no? Y también esto reverte en enfermedad de falciparum, y la falla hepática en estos pacientes, ¿no? Entonces vean que es una serie de fenómenos que se están dando, sobre todo en el caso de falciparum.
Ya dijimos algo sobre esto, los anticuerpos protectores son antimerozoitos que tienen la invasión de los eritrocitos. Esto no parece ser, digamos, determinante completamente para evitar la infección, ¿no? Esto es lo que teníamos hablado, ¿no? Algunas características del plasmódio, la densidad parasitaria, la afinidad del parásito al eritrocito, que había comentado anteriormente. Falciparum no hace distinción, parasita eritrocitos jóvenes, adultos, maduros, vivas básicamente eritrocitos jóvenes, y malaria básicamente eritrocitos maduros, malaria más a los eritrocitos maduros. Entonces, si recuerdan digamos, esta característica, van a poder inferir también que falciparum es más grave. En cambio, Vivax, bien, más joven, igual que Ovale, y malaria más eritrocitos maduros, ¿no? Por otra parte, el tiempo hasta el diagnóstico es otro factor que no hemos hablado mucho, pero es importante, ¿no? Por eso, porque al inicio, por ejemplo, cuando está en el ciclo hepático, cuando están formándose los bisontes a nivel hepático, puede haber manifestaciones de fiebre continua, ¿no? Solo si eso continúa y ya empiezan a producirse los ciclos eritrocíticos, vamos a ver la característica fiebre terciaria cuartana, ¿no? Entonces, si están ante un caso inicial, van a ver que la fiebre es continua. Pero cuando ya está en los eritrocitos, ya la fiebre puede tener esta característica de fiebre terciana o cuartana, ¿no? Entonces, no siempre desde el inicio van a ver esas famosas fiebres tercianas o cuartanas, por lo cual eso también puede demorar el diagnóstico en algunos casos, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas las podemos agrupar de esta forma, ¿no? El acceso simple de la primoinfección, la fiebre periódica, el paludismo visceral evolutivo y la malaria grave y complicada, básicamente con estas dos manifestaciones, cerebral o malaria complicada como tal, ¿no? Entonces, aquí tienen algunas características generales de Falciparum, Vivax, Ovale y Malariae, los vamos a desarrollar. Básicamente, vean ustedes que es más fácil evolución multiorgánica en Falciparum, ya lo hemos visto, la enfermedad microvascular, el daño de hipoxia es más frecuente en este. En cambio, los otros normalmente no va a haber secuestro periférico, no complicaciones microvasculares, y la parasitemia va a ser mucho más limitada, ¿no? Igual acá, básicamente para que vean esto, el promedio de la parasitemia en Vivax, 20.000, ¿no? Máximo 50.000. En el caso de Falciparum, 20.000 a 500.000 de Falciparum, hasta 2 millones de parásitos con microlitro, ¿no? Entonces, eso ya les explica, digamos, en parte la gravedad del cuadro de Falciparum. El acceso simple o primoinfección, esto se va a dar, como bien lo dice, en la primoinfección. Es el primer contacto de la persona con falciparum, va a representar casi el 90% de casos. Se van en sujetos no inmunes, periódico de acción de 7 a 10 días. No se va a dar esa periodicidad porque normalmente es el cuadro inicial. No va a haber normalmente signos de malignidad, no va a haber toda la serie de manifestaciones que podrían ver ya en la evolución. Y claro, existe el riesgo de complicación si eso sigue su historia natural. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a estos pacientes? Básicamente, la fiebre, ¿no? Fiebre con picos bastante altos, 39-40 grados, no tienen esa periodicidad, vuelvo a decir, en la etapa inicial no hay esa periodicidad clásica, acompañado de síntomas generales, ¿no? Cefalea, malestar general, dolores abdominales, y hepatomegalia, que puede ser dolorosa en algunos casos, ¿no? En la evolución, esto puede seguir así, 8 a 15 días con fiebre continua, y luego ya se va a hacer recién intermitente. Entonces, eso es importante, dependiendo de cuánto tiempo ocurra. Normalmente es el promedio, es 8 a 15 días, puede ser un poquito más largo con Vivax incluso, y más corto en Falciparum, pero van a llegar a normalmente ese tiempo, ¿no? Unas 2 semanas de fiebre continua, y luego ya se va a hacer intermitente, porque ya está pasando a la segunda fase, que sería la fase eritrocítica. Cuando ya pasa esta fase eritrocítica, ¿no? Entonces los plasmodios ya están en sangre, y aquí, dependiendo de la característica de los plasmodios, también van a generar hipnozoitos hepáticos. Los hipnozoitos son
son estos esquizontes a nivel hepático. Recuerden que habíamos dicho que estos esquizontes eran unas células hepáticas repletas de merozoitos, ¿cierto? Entonces normalmente este se rompe, libera los merozoitos y estos salen al torrente sanguíneo. Pero algunos de estos esquizontes a nivel hepático quedan latentes, no se rompen, ¿no? Entonces quedan ahí a nivel latente, a nivel hepático, con lo cual, ¿no? Recuerden ustedes que las manifestaciones son estos esquizontes, perdón, estos merozoitos que están reproduciéndose en los eritrocitos, ¿no? Cuando matas todo eso con cloroquina, por ejemplo, el paciente ya no tiene fiebre, ya mejoró, no vas a encontrar más plasmodios en sangre, pero si quedan latentes algunos de estos hipnozoitos, pueden ser responsables de recaídas, ¿no? Entonces, es la importancia de estos hipnozoitos. Entonces, ¿quiénes pueden dar hipnozoitos? Vivax y Ovale, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente para nosotros Vivax, recuerden siempre. Entonces, Vivax puede dar hipnozoitos. Eso es lo importante y por esa razón da recaídas, porque esta forma latente que ha quedado ahí en etapas posteriores se puede romper, liberar los merozoitos y nuevamente dar lugar a un episodio de malaria. Pero eso, por ejemplo, no produce falcíparo, ¿no? Entonces, en el caso de falcíparo, inmediatamente pasan a esta fase periódica, ¿no? Otras especies pueden demorar más, como en el caso de Malariae, por ejemplo. Lo clásico en esta fiebre, pues, es el acceso palúdico, la clásica triada, ¿no? El escalofríos, la fiebre alta y la sudoración profusa posterior. Eso es lo más característico, ¿no? El famoso acceso palúdico. Y aquí lo pueden ver, los escalofríos suelen ser violentos, pueden tener cierta hipotensión, puede durar cerca de 1 hora y luego viene ya el calor, ¿no? Temperatura hasta 40 grados, el vaso suele ser palpable, puede durar 3 a 4 horas, la persona puede tener delirios durante ese tiempo y luego viene la sudoración profusa, ¿no? Empiezan a sudar abundantemente, suele haber también hipotermia, pero luego la presión arterial aumenta, puede durar también otras 2 a 4 horas y luego la persona tiene una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, este clásico acceso palúdico lo van a ver en Vivax, básicamente, porque la persona tiene casi todas las características y te la describe así, la fiebre, y luego están como si nada, están como si no tuvieran nada, ¿no? Eso es lo clásico en Vivax, ¿no? Porque en falciparum, como vamos a ver, cada vez que viene este acceso, la persona cada vez está peor, porque va deteriorando algunos órganos, van dándose estos fenómenos que ya hemos visto en su patogenia, ¿no? Entonces, ya dijimos que el ritmo o la periodicidad va a ser dependiendo de la especie, las tercianas, Vivax y falciparum, Quartana, básicamente Malariae, y eso, por ejemplo, en el caso de Vivax, se puede seguir a su historia natural, o sea, cuando no reciben tratamiento, puede ir disminuyendo progresivamente entre 8 a 12 accesos. Es decir, si lo dejamos a la historia natural, o sea, no le damos ningún tratamiento, esto va a ir cesando progresivamente, sobre todo en el caso de Vivax, ¿no? Vivax puede, la persona no recibe tratamiento, va a tener estos accesos, pero luego van a ir decreciendo en el tiempo, ¿no? Y estas son las personas que crean cierta inmunidad parcial al Vivax, pero son los que van a tener riesgo de desarrollar formas crónicas por Vivax, ¿no? No vamos a hablar mucho de malaria crónica, pero normalmente estas son personas que viven en zonas endémicas, que se parasitan muy frecuentemente, que reciben tratamientos incompletos o no los reciben simplemente, y son personas normalmente adultas mayores que tienen un abdomen prominente, van a ver un abdomen muy grande a expensas del hígado y el vaso. El hígado y el vaso son enormes en estos pacientes y de hecho es un criterio solamente con medir el hígado y el vaso tienes un criterio de malaria. Cuando encuentras un frotis positivo y tienes un hígado y un vaso enormes en estos pacientes es un criterio de malaria crónica. De hecho es mucho menos frecuente en la actualidad, pero se ve en algunas zonas muy alejadas. Y si esto continúa a la historia natural, es decir, ya ha pasado la etapa inicial, donde hay una etapa hepática, luego viene la etapa a nivel sanguíneo, digamos, la reproducción de estos merozoitos
en los eritrocitos. En los sujetos de zona endémica, siguiendo nuevamente la historia natural, estos evolucionarán digamos, a infecciones masivas, repetidas, ¿no? Con afectación en ocasiones de algún órgano blanco, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener anemia, lo que no se ve, por ejemplo, en etapas agudas de VIVA, se va a ver en estas formas ya evolutivas, palidez, astenia, ¿no? Una fiebre de menor grado, ya no van a tener esa fiebre alta que se ve en los casos de formas más agudas, ¿no? Van a tener consunción, una hipergamaglobulinemia, como cualquier enfermedad crónica, digamos, ¿no? Y algunos pueden evolucionar esas formas crónicas más solapadas o, si esto es bastante grave, como en el caso de falciparum, pasarán rápidamente a una forma grave o complicada, ¿no? Que puede dar una malaria cerebral con coma y convulsiones, insuficiencia renal, que ya hemos visto, anemia hemolítica, insuficiencia hepática, edema agudo de pulmón, ¿no? Miocardiopatía, coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia, todas esas complicaciones que se ven en malaria grave, ¿no? Entonces, ¿qué clínica va a acompañar esta? ¿No? Letargia, deshidratación grave, respiratoria, ictericia, vómitos persistentes, es un cuadro bastante catastrófico, digamos, un paciente séptico completamente, va a haber anemia, acidosis metabólica, ¿no? Una gran carga parasitaria, empieza a subir la creatinina, la urea, y vean algunos indicadores de mal pronóstico, la parasitemia alta, las transaminasas altas, un pH bajo, una anemia menos de 5, una glicemia menos de 14, la hipoglicemia, recuerden, siempre es un factor de mal pronóstico en malaria complicada, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones, ¿no? Y dentro de las formas graves, la malaria cerebral es el prototipo, el coma es bastante característico y está asociado a una tasa de muerte del 15 a 20%, entonces esta es una foto clásica de ver en el África, lamentablemente. Muchos de estos niños mueren tempranamente por malaria, ¿no? Entonces se va a presentar como alteraciones de conducta, delirio, obnubilación, confusión, que rápidamente nos van a llevar a encefalopatía y evolución a coma, ¿no? Puede haber tono muscular disminuido, hemorragia, convulsiones, anemia severa asociados, ¿no? Entonces, ¿cómo catalogamos un caso de malaria grave? Todo caso confirmado de malaria que presenta uno más de los siguientes signos de alarma. Deterioro del estado de conciencia. Si tenemos un paciente con un frotis positivo por malaria y tiene alteración de la conciencia, es grave. Y eso usualmente es falciparum, con alta probabilidad, ¿no? Obviamente, Vivax también puede dar formas graves, pero menos frecuentemente, ¿no? Anemia severa, parasitemia elevada, ya dijimos, igual también da para falciparum, sino de insuficiencia aislada o asociada de algún órgano, como a nivel renal, cardiovascular, hepático, pulmonar, ¿no? Las gestantes, normalmente los niños menores de 5 años, los asplénicos, por ejemplo, son los que tienen mayor cantidad de casos graves, ¿no? La mortalidad puede ser, en las formas complicadas, puede ser alrededor del 30%, y la aparición de resistencia es otro fenómeno que va a dificultar el tratamiento, ¿no? Ese es el estimado de la tasa de letalidad de Plasmodium en el Perú, alrededor del 0.1%, ¿no? Ya dijimos esto, acá tenemos otros indicadores de mal pronóstico en las formas graves, donde básicamente la hiperparasitemia, ¿no? La anemia importante, la hipoglicemia suelen ser los más importantes. Respecto al diagnóstico, entonces tendremos que echar mano de ciertas pruebas diagnósticas. Parasitológicos directos como la gota gruesa siguen siendo importantes. Recuerden que la gota gruesa debe ser complementada siempre con un frotis directo más delgado, ¿no? La gota gruesa les va a permitir rápidamente identificar Plasmodium, es decir, estructuras compatibles con malaria, perdón, y el frotis más delgado les va a permitir buscar algunas características diferenciales, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Vean que la gota gruesa, si bien es cierto, sigue siendo la prueba más costo efectiva a nivel mundial, ¿no? Se necesitan 20 parásitos por microlitro para detectarlo, es decir, necesitas ese umbral,
Menos de eso no lo vas a detectar actualmente. Necesitas más de 20 parásitos por microlitro. Esa es una primera limitante. Por eso que si tienen un paciente con sospecha de malaria y le sale la primera gota gruesa negativa, hay que repetirlo. Hay que repetirlo porque de repente puede estar en ese umbral, está menos de esa parasitemia, sobre todo en caso de Vivax, y posteriormente residencias de positivo. Es operador dependiente, es decir, la persona tiene que estar entrenada en poder detectar malaria, ¿no? La ventaja es que cuantifica la parasitemia, entonces eso es muy importante porque te permite hacer el seguimiento, ¿no? del tratamiento que le das, o sea, tienes una carga viral o una carga parasitaria inicial y luego tienes que ir viendo la caída de esto. Entonces, esa es una de las ventajas de la gota gruesa, ¿no? A nivel inmunológico se pueden hacer test de inmunocromatografía y visualizas. El problema es que esto se puede hacer más tardíamente, digamos, cuando ya esté en una fase sanguínea se podría hacer esto. Tiene más o menos utilidad, 90% de sensibilidad, especial 96, 98, pero obviamente los resultados pueden ser un poco más tardíos, ¿no? Entonces, ese es el gran inconveniente. Por otra parte, estas pruebas de IFI y ELISA se basan en algunos, digamos, antígenos de los plasmodium sobre todo, que a veces pueden no estar presentes por mutaciones que tengan en el plasmodium, ¿no? Y curiosamente, y lamentablemente, en el Perú se han descrito todas esas mutaciones. Por lo tanto, estos test rápidos no se pueden usar en el Perú porque la mayoría de los falciparum que tenemos acá tienen esa mutación, por lo cual las pruebas pueden salir negativas y sigue siendo falciparum, ¿no? Porque todas esas técnicas se han tratado de idear para poder encontrar rápidamente falciparum, ¿no? Entonces, uno de los inconvenientes para nosotros es que las mutaciones que presentan estos falciparus lo hacen escapar a estas pruebas de testeo, ¿no? Solamente las pruebas moleculares, el PCR, tiene una buena sensibilidad y especificidad, puede detectar parasitemias muy bajas, no es operador dependiente, puede detectar parasitemias mixtas, incluso actualmente puede ya cuantificarlo, era uno de los talones de Aquiles porque no cuantificaba, entonces seguíamos con la gota gruesa. Actualmente el PCR también puede cuantificarlo, con lo cual, digamos, tenemos ya una mejor técnica por ahí, pero el problema nuevamente está el costo, ¿no? El costo que definitivamente limita su implementación, ¿no? Respecto a las características en el frotis que nos permiten distinguir Vivax de falciparum, vamos a mencionar algunas. En el caso de Vivax, normalmente los esquizontes suelen ser más grandes, ¿no? Suelen ser más pequeños en el caso de falciparum. Normalmente dan anillos completos ambos, ¿no? Pero este más pequeño, ¿no? Con uno, dos, normalmente este puede tener hasta 4 pequeños núcleos. En el caso de los gametocitos, vean ustedes que para un solo gametos, ¿no? En el caso de Viva siguen siendo redondeados. Y en el caso de los esquizontes es importante que solamente los esquizontes los van a ver en Vivax. Estas células repletas de merozoitos en su interior, así circulando en sangre, lo van a ver solamente en Vivax. En falciparum, encontrar esos esquizontes es rarísimo. Es rarísimo. Y si lo encuentran, es grave. No, es raro, porque estos esquizontes están atrapados en la microvasculatura. Entonces, cuando ya no hay sitio ahí, está completamente repleto, entonces empiezan a salir y lo van a encontrar en sangre periférica, ¿ya? Entonces, obviamente las estructuras en algunos casos se parecen, ¿no? No son completamente diferenciales. Por eso es una prueba operador dependiente. Se tiene que ser una persona entrenada que haya visto muchos de esos casos para poder identificarlos de forma adecuada. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿no? Entonces, existen también aproximaciones, digamos, para hacer la lectura de estas gotas gruesas, entonces lo pueden expresar como de media cruz, una cruz, dos cruces, tres cruces, y eso más o menos le da esta aproximación, ¿no? 40, 60 parásitos por 100 campos, un parásito en un campo, 2 a 20 parásitos por campo, o más de 200 parásitos por campo, como ocurre cuando hay 4 cruces, ¿no?
Esto básicamente es para que ustedes les dé una línea de base, es decir, cuando hagan la lectura y lo puedan cuantificar de alguna de estas formas, si le dan solamente cruces, entonces luego lo van a poder seguir con gotas gruesas seriadas y lo que tienen que ver es la disminución de esta parasitemia, ¿no? Porque en el tratamiento es importante seguir esto, ¿no? Seguir esta parasitemia, que de manera práctica tienen que recordar que cuando ustedes empiezan tratamiento, con la carga que sea o con las cruces que tengan de falciparum, lo que tienen que lograr es que esa parasitemia sea negativa el séptimo día. De manera práctica debe ya no haber nada. De manera, digamos, formal, al tercer día ya deberías haber bajado la parasitemia de manera importante a más del 75% y logrando esto el 100% a los 7 días. Si no logramos esos parámetros, podríamos estar frente a algún caso de resistencia, ¿no? Que puede ser porque el paciente no toma bien el fármaco, por algunos fenómenos de farmacodinámicos o farmacocinéticos que no permiten la adecuada acción del fármaco, o una resistencia verdadera, es decir, que haya una resistencia ya genómica del plasmodium al fármaco que estamos usando, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso que la gota gruesa sigue siendo muy importante. Bueno, respecto al tratamiento, lo que hay que recordar de manera general es esto. Casi todas las drogas de las que disponemos son esquizonticidas sanguíneos. Es decir, matan estos, los que están circulando en sangre. La gran mayoría hacen eso. ¿Ya? Algunos son esquizoticidas tisulares, como caso del proguanil, la primetamina, la primaquina, ¿no? Algunos son gametocidas, también va en la primaquina, las artemisinas también son gametocidas, o sea, matan los gametocidos que quedan ahí. Y vean ustedes acá la importancia. La primaquina es el único fármaco del que disponemos actualmente para matar hipnozoitos. Es hipnozoicida la primaquina. Entonces ya habíamos visto que en el caso de falciparum es importante, ¿por qué? Porque recuerden, estos hipnozoitos son los responsables de las recaídas, son estos esquizontes que no se rompen, ¿no? Y que quedan latentes. Estos que quedan latentes pueden dar lugar a recaídas posteriormente. Entonces, para evitar eso, ¿qué le damos? Primaquina. Entonces, por eso es importante la primaquina, porque puede matar estos hipnozoitos, con lo cual disminuimos el riesgo de recaídas. ¿Ya? Eso es fundamental, eso es muy importante que no lo olviden, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas, digamos, algunas características de los esquizonticidas tisulares, ¿no? Matan estas formas que están rápidamente en reproducción, donde ahí está proguanil, está cloroquina normalmente, junto con los otros esquizonticidas hemáticos, ¿no? Digamos, los gametocidas pueden estar las artemisinas, la primaquina también, ¿no? Los que van a matar los ooquistes, los esporozoitos también van a la cloroquina, es decir, todas las formas que estén fuera de los hipnozoitos lo van a matar cloroquina, ¿no? Esto es lo que les decía, que el aclaramiento que tienen que ver desde que empiece el tratamiento hasta que pueda darse dentro de los 7 días iniciado el tratamiento, esto es lo que deben buscar, ¿no? O sea, ustedes empiezan el tratamiento y deberían lograr que esté completamente desaparecida la parasitemia a los 7 días. Tenemos grados de resistencia, vean ustedes, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de cuán lento vaya progresando. Normalmente el grado 3 es el que les va a indicar una resistencia verdadera, una resistencia ya genómica probablemente del parásito contra el fármaco que le están dando. Los otros pueden tener otras explicaciones, otras formas de, digamos, no representar una resistencia verdadera, digamos, a nivel genómico, pero sí algunas condiciones que hacen que no funcione adecuadamente. Y estos son los esquemas vigentes en el Perú. Según la norma técnica del 2015, este es digamos, las recomendaciones, ¿no? Vivax y Malariae, Vivax sobre todo, cloroquina y primaquina siguen siendo los fármacos de elección. Para nuestro caso no se han reportado, digamos, resistencia importante para Vivax en cloroquina, pero si reapareciera entre los 7 a 28 días, debe pasarse artesonato más mefloquina más primaquina, ¿no? Siempre la primaquina, ¿por qué? Porque mata hipnozoitos, ¿no? Y en el caso de falciparum, malaria no complicada, un solo esquema a nivel nacional, mefloquina, artesonato más primaquina, ¿no? Antes hacíamos la distinción entre Costa Norte, Loreto, pero actualmente ya se dejó de lado eso. Para todos en el Perú es un solo esquema, mefloquina más artesonato más primaquina.
¿Por qué la primaquina aquí? Porque mata, en este caso, en caso de falciparum, como no hay hipnozoitos, lo que hace la primaquina es matar los gametocitos. Por eso es importante. Entonces, si no hay gametocitos, mosquito que pique ya no va a llevar de hecho que es menos potente que el artesunato, pero cuando no hay, se podría dar, ¿no? Asociado a clindamicina y primaquina siempre, ¿no? No se puede usar solo. En el esquema de malaria en adultos, perdón, aquí está, son cloroquina, 4 tabletas los 2 primeros días y 2 tabletas el tercer día. Con eso la persona ya no va a tener fiebre, rápidamente mejora. Pero precisamente por eso es importante que completen el tratamiento. Lo que pasa es que muchas personas toman cloroquina 3 días y ya están bien. Ya no tienen nada y ya no quieren tomar medicamentos. Pero si no completan su esquema de primaquina hasta el 7º día, tienen riesgo de desarrollar formas tienen riesgo de recaídas, ¿no? Eso es lo que hay que cuidar siempre. Una cosa que me olvidaba, la primaquina está contraindicado en el embarazo, entonces si tiene una gestante con malaria, no le dan primaquina, solo le dan cloroquina, le dan este esquema y luego dan cloroquina semanal. Una vez a la semana, hasta que termine el embarazo y luego le podrían dar primaquina, ¿no? Para falcipa ya dijimos artesunato más cloroquina más primaquina, ¿no? En las formas iniciales esto va muy bien y rápidamente pueden salvar a las personas, pero lamentablemente cuando ya se ha desencadenado todos esos fenómenos inflamatorios, ya hay esos esquizontes en la microvasculatura, ustedes van a matar al parásito, pero toda esa respuesta inflamatoria lamentablemente ya está desencadenada, ¿no? Y recuerden, cuando se convierte, como se comporta con un tromboémbolo, digamos, si eso provoca una lesión isquémica distal en alguna parte del cerebro, quedará así, secuelado, lamentablemente. Y los esquemas son quinina, clindamicina y primaquina. En este caso sí hay mucho más, digamos, más tiempo y lamentablemente la quinina es menos potente, pero es una alternativa cuando no hay artesunato, ¿no? Para el OMS, el backbone, la columna vertebral del tratamiento, es todos los derivados del artesunato, artemeter o artesunato, ¿no? El gran problema es que ya se han descrito cepas resistentes al artesunato, sobre todo en zonas de Vietnam, hay zonas que son ya resistentes a artesunato y ese es un gran problema, ¿no? No hay una alternativa conocida ahorita para tratar esos casos. Para la prevención, obviamente, es importante el uso de mosquiteros en algunas zonas de alta endemicidad, la ropa adecuada, puede haber ropa impregnada, el uso de los repelentes también siempre va a ser importante. Hay opciones de profilaxis, pero eso también es muy limitado porque un principio general de profilaxis es no poder usar como profilaxis lo que vas a usar como tratamiento. Entonces, en el Perú disponemos de muy pocas opciones. No tenemos Proguanil, por ejemplo, ¿no? Proguanil podría ser una opción para profilaxis, no disponemos de eso. Si tuviéramos que dar profilaxis a alguien, tendríamos que darlo con mefloquina. Y mefloquina la usamos como tratamiento, no tenemos una opción para darle artesunato, ¿no? O sea, para acoplar, digamos, el artesunato. Entonces, ese es uno de los grandes inconvenientes. Se podría indicar, sobre todo se indica en viajeros que van a zonas endémicas y que tienen todavía sensibilidad en algunas zonas a cloroquina, por ejemplo. Por eso hay que revisar los mapas. La OMS y algunas páginas de viajeros actualizan cómo va la resistencia, el monitoreo de resistencia para malaria, entonces uno puede guiarse de eso para indicar profilaxis en viajeros, ¿no? Entonces hay que tratarse de un diagnóstico temprano y oportuno para evitar la transmisión, sobre todo para evitar mortalidad, y el manejo de vectores, que también es otro gran tema que ya no nos da tiempo mucho para hablar sobre eso. Claro, como les decía, hay que entender que no evita la infección por malaria, pero sí podría ser que sea menos grave. No es recomendable para ambos grupos, es muy específico para personas que viajan muy temporalmente a alguna zona de alta endemicidad.
sobre todo en grupos vulnerables, ¿no? Gestantes, niños menores de 5 años, personas en salud, turistas, ¿no? Y que van a ir a una zona de endemia por un tiempo muy corto. No lo puedes mantener por mucho tiempo porque tienes riesgo de resistencia, tienes riesgo de efectos adversos por las drogas, así que eh, no se recomienda universalmente, ¿no? Entonces el riesgo de viajeros en autobús se considera bajo, normalmente no hay mucho riesgo, podría recomendarse en algunas zonas de Loreto y San Martín con mefloquina, básicamente, porque no tenemos atovaquona y proguanil. Por ejemplo, esta droga sería ideal. En Brasil hay, nosotros no tenemos normalmente. Doxiciclina es una opción, pero doxiciclina el problema es la tolerancia oral, que normalmente no es buena, así que no suelen tolerarlo mucho. ¿Ya? Entonces, como hay riesgo digamos, importante solamente en Loreto y San Martín, se podría indicar a personas que viajen aquí, pero como les digo, pacientes con algún grado de riesgo, pacientes que van a ir por un corto tiempo, se les podría ofrecer. ¿No? Aquí tienen las dosis: cloroquina, mefloquina, doxiciclina o atovaquona o proguanil, ¿no? Ahora, ¿hay vacuna contra la malaria? Sí, hay esta vacuna aprobada, es el Mosquirix, ¿no? Este ha sido como el santo grial de, de lo que han buscado todos los malariólogos en su búsqueda han tratado de buscar vacuna contra la malaria, ¿no? Esta vacuna dirigida básicamente contra falciparum, lo que había demostrado en ensayos clínicos era una efectividad de 4 de cada 10 casos de paludismo clínico y 3 de cada 10 con paludismo grave, potencialmente mortal, ¿no? Es decir, ese podría ser el alcance. Vean ustedes que no es una gran cosa, ¿eh? 4 de cada 10 o 3 de cada 10 parece poco, ¿no? Sin embargo, debido a la alta mortandad, como he dicho, que se da sobre todo en el África subsahariana, en menores de 5 años, la OMS le ha dado la aprobación para que Ghana, Kenia y Malawi puedan probar esta vacuna a gran escala, ¿no? Entonces veremos qué tanto puede ayudar, porque vean que la efectividad es 30%, 40% en el mejor de los casos, ¿no? Pero obviamente, como hemos dicho, mueren 2 niños cada minuto, así que algo hay que hacer, ¿no? Entonces, siempre eso de la efectividad de las vacunas siempre va a ser relativo dependiendo de qué cosa quieres lograr. En este caso, lo que se quiere es, obviamente, evitar mortalidad, ¿no? O sea, puede enfermar, sí, pero no lo que queremos es que no muera por falciparum, ¿no? Entonces, habrá que ver los estudios a gran escala que se están llevando en estos países, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes sobre malaria. No sé si tendrán alguna pregunta. Ya, nos dice, en la formación del esquizonte hepático, la fiebre es continuo y si el esquizonte hemático es como cortando. Ya, claro, así es. En la formación del esquizonte a nivel hepático, la fiebre es continua, ¿no? Y eso va a durar 8 hasta 14 días, digamos, ¿no? Y luego de eso, cuando ya pasa al torrente sanguíneo, ya la fiebre se va a presentar periódica como las conocemos, ¿no? Tercianas o cuartanas. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, sí, han descrito malaria congénita en zonas endémicas, en madres que portaban malaria, se puede ver, pero en zonas de alta endemicidad, ¿no? O sea, puede haber transmisión no vectorial, que puede ser de madres gestantes que están con malaria aguda, digamos. En ese contexto se ha descrito ese tipo de malaria congénita, ¿no? Pero es infrecuente en zonas no endémicas, no se ve en zonas de alta endemicidad que se puede haber estos casos de malaria congénita, ¿no?
Muy bien, señores alumnos, entonces, si no hay más preguntas, nuevamente agradecerles por su atención y su amabilidad, y conmigo será hasta mañana. Mañana tenemos clases conmigo. ¿Eh? Listo. Buenas tardes, entonces. Hasta luego.